Anne, que es abogada, ella es profesora asociada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Windsor en Canadá. Ella ha trabajado con la sección de Inmigración y Refugiados del Departamento de Justicia en Canadá y además con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de derechos humanos en los Balcanes y el Cáucaso Sur. Tiene intereses en investigación que incluyen temas como derecho de propiedad, planificación del uso del suelo, derecho de los refugiados y justicia. Buenos días. Thank you very much for the invitation to be here. It's my pleasure to be able to share the panel with two such esteemed colleagues. They are very much the experts on Colombia here. Me siento quizás un poco mal por lo que está ocurriendo, pero entonces es mi primera oportunidad aquí en el país y me siento muy bien de poder compartir con ustedes, como lo mencionó Natalia. Yo soy profesora de la Universidad de Windsor, la Facultad de Leyes en Canadá. Los que ustedes conocen los Estados Unidos mejor que Canadá, Canadá está al norte de Detroit, pasando el río, entonces yo puedo ver Detroit desde mi ventana y tengo que decir que este es un lugar muy interesante en el cual estar. Es un contexto muy diferente. He estado en contextos diferentes a los que tenemos aquí, pero entonces también yo he enfrentado cuestiones relacionadas con equidad, desarrollo económico, clima y ambiente. Mi trabajo en la cuestión de restitución no ha ocurrido en esta parte del mundo, ha ocurrido en la Unión Soviética, en países que pertenecían a la Unión Soviética, Kosovo, los Balcanes especialmente, y también el Medio Oriente, en Jerusalén. Entonces yo voy a utilizar algunos ejemplos de estos lugares para mostrarles de dónde provengo, qué he hecho. Mi rol el día de hoy no es aquí como un experto en Colombia. Lo que estoy haciendo aquí es traerles experiencias diferentes y quizás mostrarles un poco a las discusiones que han ocurrido internacionalmente relacionadas con ocupación secundaria y restitución generalmente hablando, entregarles a ustedes algunas ideas que ustedes puedan utilizar para pensar y entender cómo en Colombia la ocupación secundaria es una discusión que apenas se está empezando a tener. Les dije que, les comenté que mis diapositivas iban a ser un poco difíciles de leer. Quería entregarles algo visual, no están en español. Quiero compartir también la presentación con cualquiera que la desee tener. El material se los puedo entregar después de la presentación. Entonces, propiedad, vivienda, o HLP, como lo llamamos en inglés, ocupación, a través de ocupantes secundarios. Esto también lo denominamos como desplazamiento forzado, dejar una tierra, dejar una casa vacía que después es ocupada por otros. Esto es lo que se llama ocupación secundaria. Estas otras personas en muchos casos pueden ser personas que también han sido forzadas de sus tierras, han sido sacadas de sus tierras de otras partes del país. Estas personas también quizás se les haya entregado este espacio a través de oficiales o personas que trabajan con servicios públicos. Entonces aquí tenemos dos escenarios diferentes y son dos formas diferentes también de mirar la cuestión de ocupación secundaria. Es bastante difícil de leer y les ofrezco disculpas como introducción, porque creo que para nosotros, los que estamos interesados en la restitución, nuestra primera preocupación siempre tiene que ver con restaurar lo que se perdió. Y esa cuestión de restaurar lo que se perdió tiene que ver con la persona o la parte o el grupo al cual se le ha quitado su tierra o su propiedad. No obstante, lo que estamos viendo cada vez más en algunas de las situaciones post-conflicto en la comunidad internacional
lo que vemos es un crecimiento del reconocimiento que existen estas cuestiones que quizás sean controversiales, pero entonces voy a decir esto. De todas maneras, hay asuntos de justicia que son inherentes también en esta cuestión de cómo manejamos la ocupación secundaria, en algunas circunstancias al menos. Entonces quería comenzar entregándoles estas dos párrafos. Les pido por favor me sigan mientras miramos estos asuntos. Una parte viene de Bosnia. Barbara, que está aquí también, estuvo en Bosnia, ya tiene más experiencia que yo, pero entonces también estuvimos en Kosovo y se reflexionó en ambos sobre la ocupación secundaria. Entonces quiero que ustedes tengan esto en cuenta. El primero es un reporte de Reuters del 2005, una agencia de noticias. Una pareja en Bosnia se habían encendido ellos en llamas porque habían sido forzados a dejar una vivienda donde estaban. Ellos eran ocupantes secundarios. Entonces, de acuerdo al marco legal en Bosnia, la casa se le tenía que entregar al dueño original, al anterior. Se había tomado una decisión a favor de esta persona y esta familia había estado ahí casi una década y se les pedía que se fueran. Su respuesta fue encenderse en llamas. Entonces, esto muestra la intensidad de los sentimientos que algunas veces son inherentes a los ocupantes secundarios. En Kosovo ocurrió algo parecido. Un artículo del New York Times que describía una persona de Albania étnica que se le pidió que dejara su casa que estaba ocupando desde el 2000. Esta persona había tenido que salir de su casa a final de 1999. Algunos albaneses étnicos tuvieron que dejar algunas áreas y cuando volvieron hubo otra ola de desplazamiento. Algunas poblaciones en Kosovo tuvieron que salir de donde estaban. Entonces, como resultado del proceso de restitución que ocurrió en Kosovo bajo el directorio de viviendas y propiedades, se tomó una decisión a favor del propietario original y se le pidió al ocupante secundario que se fuera. El artículo habla de los desafíos, las preocupaciones relacionadas con el proceso de restitución y vamos a volver a esto en algunos momentos. La cuestión de qué restituimos, cuál es la línea, cuál es el momento en el tiempo sobre el cual vamos a trabajar en la restitución. En el caso de Kosovo, el conflicto armado, habían ocurrido disputas relacionadas con tierras antes de que apareciera el conflicto. Entonces, estas personas que estaban siendo sacadas de las tierras, de las propiedades, decían, quizás ustedes están volviendo a la situación de 1999, pero ustedes no han manejado las décadas de problemas que tuvimos anteriores. Entonces, creo que esta es una de las cuestiones que tenemos que mantener en nuestras mentes cuando hablamos de ocupación secundaria. Un albanés dijo, esto no es justicia, es revancha. No estoy diciendo que esto sea lo cierto o la verdad, simplemente estoy tratando de mostrarles a ustedes la intensidad del momento. Un ocupante secundario que tiene que atravesar emocionalmente. Entonces, brevemente, esto es lo que yo quiero hacer en el tiempo que tenemos, hablar de ocupación secundaria en un sentido global, hablar también del marco legal internacional relacionado con ocupación secundaria y también hablar de los desafíos, lo que yo denomino la línea de restitución de propiedad y soluciones que se puedan generar con base en algunas de las experiencias o áreas en las que he trabajado. Ver si tenemos algunas conclusiones y recomendaciones. Esto lo voy a dejar para los panelistas que conocen la situación mucho mejor en caso de que ustedes tengan preguntas. Globalmente yo diría que durante 15 años más o menos hemos visto un incremento en la discusión de ocupación secundaria. Esto ha incrementado aún más durante los últimos 5 o 7 años la promoción y la protección de los derechos humanos. Esto empezó a hacerse desde el final de los 90, la restitución o el retorno de propiedad después de conflictos. Esto ha ocurrido en Bosnia, Azerbaiyán, Georgia, Kosovo, entre otros.
otros, se ha reconocido en estos países, en estos conflictos, que esto todavía, la restitución sigue siendo un asunto que se debe manejar. Podemos añadir a Irak, Ucrania Oriental, Colombia, Siria, todos estos lugares son zonas de conflicto en donde ocurre la ocupación secundaria y es algo que todavía se debe manejar. La restitución es algo que todavía es parte de lo que ocurre en el campo. Es una situación que se debe manejar. En muchos casos estamos manejando propiedad residencial. A Natalia le estaba preguntando antes de la sesión, la ocupación secundaria en Colombia está relacionada con la propiedad residencial. Ella me dijo que en la mayoría de los casos estamos hablando de tierra y recursos y no residencias, pero en muchas jurisdicciones la ocupación secundaria va a estar relacionada con hogares. No quiero mirar esto muy detalladamente. No quiero revisar esto en mucho detalle, pero les quiero mencionar, y creo que esto ya lo hizo Bárbara durante la sesión de apertura el día de ayer, siento no poder haber estado aquí, una referencia a los principios de Piñeiro, que son leyes que pasó las Naciones Unidas en el 2005. Básicamente este es el resultado de diferentes fuerzas que se unieron internacionalmente. Yo quiero mencionar aquí que esto se basa en la experiencia de Bosnia y Kosovo, lo que se hizo a nivel internacional. Esto es algo muy importante que tiene que ver con intervención y procesos de restitución. Los principios los quiero mencionar aquí porque aunque no son vinculantes internacionalmente, han tenido un impacto en diferentes jurisdicciones. Hay un artículo de dos colombianos que se escribió, creo que en el 2011, quizás la fecha no esté bien, o en el 2010, se escribió este artículo hablando de la aplicación, la dificultad de la aplicación de los principios de Piñeiro en diferentes lugares. Entonces ya hay una referencia de los principios y quiero resaltar, como quizás se hizo ayer, que los principios de Piñeiro es lo que nosotros denominamos la metodología de línea brillante, es la restitución después del conflicto. Esta metodología de línea brillante es una metodología que intenta remediar a través del regreso de la propiedad o la tierra, a no ser que sea imposible hacerlo o que sea parte de una negociación que se haya llevado a cabo. También hay un enfoque sobre la restitución independiente del retorno. Entonces los principios se han desarrollado de tal forma, esto lo podemos discutir después, pero se desarrollaron de tal forma que no importa si la persona que presenta la queja quiere volver o no, ellos tienen el derecho a la restitución. Entonces este es un derecho independiente, la restitución para estas personas. Con respecto a los ocupantes secundarios, los principios de Piñeiro nos dicen que el enfoque aquí tiene que ver con la persona que tenía los derechos antes del conflicto. Entonces también hay una mención en los principios en los principios de Piñeiro de ocupación secundaria. El principio 17, que lo van a ver en la pantalla y lo voy a leer para ustedes un poco de lo que dice el principio. Los estados deben asegurar que los ocupantes secundarios se protegen contra que sean sacados de forma arbitraria de las propiedades. Entonces aquí se menciona claramente la ocupación secundaria. El estado se debe asegurar de que en los casos que los ocupantes tengan que salir de forma justificada, y no se puede evitar que ellos tengan que salir de la propiedad para propósitos de restitución, las personas tienen que ser sacadas de estas propiedades de forma que sea compatible con los estándares internacionales y que siga un proceso. Entonces hay un procedimiento, hay una garantía procedimental. Estamos hablando no de la protección de la propiedad o los derechos a la propiedad para ese ocupante. Lo que se dice aquí es que se debe seguir un proceso apropiado
y se deben proteger los derechos de la persona que está siendo removida de la propiedad. En caso de que no sea claro, la segunda parte la podemos ver en la parte inferior de la pantalla. Nos habla del proceso, los ocupantes secundarios y los propietarios originales. Se mencionan ambos aquí, pero se hace diferencia entre ellos. Entonces esta es una vista global de los principios Pineiro que nos dan estos lineamientos basados, yo diría, en las experiencias de Kosovo y Bosnia. Se refieren al contexto colombiano, al georgiano también. Si ustedes miran las diferentes zonas de conflicto, van a ver Irak, Siria. Todas estas áreas hacen referencia a los principios de Pineiro. Lo que también van a ver, creo, desde el 2005, es el principio del reconocimiento de que esta metodología de línea brillante aplicada en diferentes jurisdicciones y en diferentes zonas de conflicto, en realidad esto no ataca las particularidades, las cosas específicas de un conflicto específico. No es lo mismo para todos. Colombia no es Bosnia, Colombia no es Kosovo, no es Georgia, no es Siria. Todo es diferente. Y este aislamiento, esta restitución aislada, la resolución de problemas de propiedad en conflictos, en el postconflicto, todo esto, yo diría, es muy amplio en estos principios, y yo también podría decir que el enfoque sobre la restitución y alejándonos de la cuestión del retorno no siempre es apropiado que ocurra así. Aquí entonces esto se debe discutir a qué grado se debe aplicar esto. Algunos de los desafíos que yo veo en diferentes jurisdicciones y en diferentes actores, cosas que ellos tienen que manejar, lo vamos a poder ver en la pantalla. ¿Cuánto nos tenemos que devolver en tiempo para restituir? ¿Hasta qué punto quieres devolver el reloj? Esa es otra pregunta. También ¿se va a proteger alguna estadía en la propiedad? ¿Alguna cantidad de tiempo? Si no todas las ocupaciones van a terminar. ¿Cuánto tiempo necesitas estar en una propiedad antes de que una persona gane el derecho de la propiedad? Debe estar allí un año. Quizás ustedes piensen que un año es muy poco. 5 años es mucho tiempo para vivir en un lugar. En 5 años tú te haces parte de una comunidad. 30, 35 años, 50, 60 años. Los reclamos pueden cambiar mucho en esas cantidades de tiempo. ¿Qué tipo de propiedades vamos a restituir? Todas esas preguntas tienen que ver con ocupación secundaria, no directamente, pero están relacionadas porque tomando una decisión con respecto al tipo de propiedad que vamos a restituir, estamos diciendo que los derechos de estas personas que las ocupan van a ser respetados o no. Estamos hablando de propiedad residencial, estamos hablando de propiedad comercial, todas tienen diferentes implicaciones para el ocupante secundario, para que sea removido de la propiedad o no. ¿A qué grado el proceso de restitución debe mirar hacia atrás y cuándo debe mirar hacia adelante? Y esto tiene que ver de alguna forma con el trabajo de James Sweeney, un académico que habló de la idea de justicia de postconflicto, que tiene que ver con estas líneas brillantes comparado con la justicia transicional, que significa muchas cosas, pero en este caso la justicia transicional tiene que ver con el proceso completo, no solo justicia para una sola persona, para una sociedad. Es lo que se busca, que necesitamos que la sociedad tenga funcionando para que esto ocurra. Y cuando hablamos de ocupantes secundarios, estamos hablando de una metodología de justicia más estricta. Desafíos de nuevo relacionados con reclamos de propiedad, requisiciones, pero quizás entonces el ocupante secundario, si presenta alguna documentación, puede tener algún tipo de derecho. Y quizás esto sea repetitivo, pero entonces los reclamos de los ocupantes secundarios son válidos o no.
comparaciones en el sistema legal, cómo manejamos la ley de propiedad, por ejemplo, los derechos prescriptivos. Esto es controversial también, me doy cuenta, porque cuando hablamos de prescripción en Norteamérica nosotros lo llamamos posesión adversa. Son derechos de propiedad que tienen que ver con el paso del tiempo. Cuando hablamos de una situación de posconflicto, no estamos hablando de un propietario anterior que dejó su propiedad. Estamos hablando de una persona que fue removida forzosamente. Pero entonces, en muchas jurisdicciones, cuando se hablan de los derechos prescriptivos, estamos hablando de derechos sin compensación. Hay una correlación. Si añadimos compensación, hay algún cambio si añadimos compensación para el propietario anterior o no. ¿Existe algún cambio si esto ocurre o no? La cuestión, de nuevo, de si debemos unir el retorno, el regreso a la restitución. Queremos que haya una línea brillante para esta restitución, si ese propietario antes del conflicto quiere volver o no. Este es un asunto grande aquí en Colombia en el momento, como ocurre en muchas otras jurisdicciones, por razones de cohesión social, igualdad de oportunidades, cuidado en salud, seguridad. Muchas personas no vuelven o deciden no volver por muchas de estas razones. Entonces queremos tener una línea dura y en donde unimos la restitución con el retorno o no. Esta es una decisión importante. Uno de los argumentos que se ha hecho para algunas jurisdicciones en donde hay una restitución línea dura, la opción es del dueño de la propiedad. Restituyan la propiedad y ellos deciden si se quedan o venden. Entonces, si venden, toman el dinero que ganan de la venta y se pueden ir a otro lugar. Otra de las consideraciones es, en algunas jurisdicciones, que suena lógico, algunas veces no, ocurren unos procesos de urbanización después del conflicto. Entonces, la propiedad que te regresan quizás valga mucho menos que la propiedad que tú quieres comprar o la propiedad en donde tú deseas vivir. Entonces, ¿es esto en realidad útil para el propietario volver o no? La cuestión de inversión, si eres un ocupante secundario y has tenido la propiedad durante 35 años, ¿qué mejoras le has hecho a la propiedad? ¿Qué transformaciones? Culturalmente, ¿cómo es tuya? Culturalmente, ¿cómo es para tus necesidades? ¿Todavía es buena para la persona que quiere retornar? Ya sea una tierra para uso de agricultura o no, o para otro propósito. Finalmente, creo que no podemos dejar a un lado la cuestión de restitución y cuánto vamos a devolver el reloj. Eso creo que lo mencionamos en el panel esta mañana: el desarrollo económico, la transformación, las utilizaciones de las áreas rurales, de las ciudades. En una sociedad, ¿qué necesitamos hacer para avanzar? Ustedes saben mucho mejor que yo aquí en Colombia qué es lo que se necesita aquí, pero entonces es una situación que se maneja en diferentes jurisdicciones, en donde colocamos la línea, la restitución de línea dura y cómo la utilizamos para mover, a avanzar hacia adelante. Esas son cuestiones muy difíciles que no se contestan de forma fácil, pero son preguntas que se tienen que hacer. Entonces, el par de minutos que me quedan, ¿cuáles son algunas de las soluciones creativas? Creo que no hay soluciones que lo cubran todo, pero entonces sí les puedo hablar de lo que hacemos internacionalmente. La Corte de Derechos Humanos en Europa ha tomado decisiones que son mucho más abiertas a los derechos de los ocupantes secundarios, a la protección de estos derechos, que hay un tejido social, un tejido económico que se desarrolla en las comunidades a lo largo del tiempo y que no es simplemente cuestión de devolver el reloj. En Irak, la cuestión de compensación ha sido muy viva, con muchos problemas. El contexto lo ha sido, pero entonces la cuestión de compensación se ha utilizado mucho más. La idea de apoyar los dueños antes del conflicto, en donde ellos están viviendo
ahora, cómo ellos pueden adquirir propiedad en los lugares en donde están viviendo después del conflicto. Esto ocurrió en Georgia, Armenia, Azerbaiyán, lugares donde han ocurrido conflictos parecidos. Se han tomado decisiones también. ¿Cuánto tiempo vamos a restituir propiedad? Se debe definir una línea de tiempo. Creo que 10 años en Europa. Si perdiste tu propiedad durante un periodo de 10 años hacia atrás, creo que eres puedes aplicar por restitución. Y luego propuestas que salen del contexto palestino israelí, restitución de propiedad con la posibilidad de contratos de arrendamiento a largo plazo, cuestiones de compartir tierra. No sé si esto ocurre exitosamente entre propietarios anteriores y ocupantes secundarios, pero esa cuestión también se puede manejar. Esto entonces se debe manejar caso por caso. La comunidad internacional se está moviendo más hacia una metodología más balanceada. Miran la especificidad del caso, del país, y los ocupantes han cometido crímenes. Ese es un escenario totalmente diferente. Y volviendo a esta cuestión de qué queremos decir cuando hablamos de justicia transicional, cómo hacemos que la sociedad avance, cómo manejamos una metodología de justicia post-conflicto. Lo voy a dejar aquí y creo que vamos a tener más contexto más adelante. Muchas gracias.